Hay sonidos que se graban en la memoria, no por lo que son, sino por lo que anuncian. Aquella noche, el primer sonido fue un arañazo metálico, un rasguido largo y seco contra una reja de hierro a lo lejos, en la penumbra de la calle. Un sonido que no debería estar ahí, no a esa hora. Esperé, conteniendo la respiración, y lo escuché de nuevo, esta vez más cerca, en la casa de al lado. Era un patrón, un avance metódico que se arrastraba por la oscuridad, acercándose a mí. Finalmente, el sonido explotó justo afuera de mi casa. Un golpe seco y metálico en mi propia reja. El corazón se me detuvo. Por un instante, el silencio fue absoluto, como si el mundo entero estuviera esperando mi siguiente movimiento. Me asomé con un cuidado infinito, esperando encontrarme con la figura de la que tanto se hablaba en el barrio, esa mujer extraña que, según decían, no siempre caminaba sola. La noche tiene una voz propia, y si guardas silencio el tiempo suficiente, te contará sus secretos. Bienvenidos. Gracias por reunirse una vez más en este rincón de la oscuridad, listos para escuchar los ecos de esas experiencias que nos marcan, que nos cambian. Relatos de gente común, personas que un día, sin buscarlo, se toparon de frente con lo imposible. Sus historias son ahora nuestras, un legado que compartimos para que no se pierdan en el olvido, porque el tiempo nos consumirá a todos, pero estas palabras, estos susurros de terror, quedarán suspendidos en el aire para siempre, como un testamento de que estuvimos aquí y de que vimos lo que no debíamos ver. Es momento de apagar las luces. Dejemos que la oscuridad nos abrace. Comienzo con el relato de un hombre que hoy vive en Orlando, Florida, pero cuyo recuerdo más vívido y aterrador pertenece a su infancia en Cuba, en un pequeño pueblo cerca de Remedios, en Villa Clara. Nos cuenta que echa de menos muchas cosas de su tierra, pero sobre todo, echa de menos la facilidad con la que allí se comparten estas historias. Dice que en la isla, la gente entiende que el mundo es más viejo y extraño de lo que parece, y no temen hablar de ello. Sus compañeros de trabajo aquí son buenas personas, pero no comprenden esa necesidad de sentarse a escuchar el miedo. Es, como él dice, parte del encanto y la maldición de nuestra gente. Esto le sucedió cuando apenas era un niño. Su madre había caído gravemente enferma, con una de esas fiebres que consumen el cuerpo y la mente. En un acto de desesperación, lo enviaron a un pueblo vecino llamado Sagua, en una misión que para un niño se sentía como la más importante del mundo, conseguir unas medicinas que en su pueblo eran imposibles de encontrar. Recuerda perfectamente la alegría que sintió al salir de la botica con el pequeño paquete de papel en la mano. Era el alivio puro de un hijo que cree haber salvado a su madre. Pedaleaba con todas sus fuerzas en su vieja bicicleta, con una sonrisa en el rostro. Pero la alegría, en esos caminos olvidados, es un invitado fugaz. A mitad del trayecto, en la cicatriz de tierra que unía ambos pueblos, un camino solitario flanqueado por una vegetación densa y salvaje, el aire siseó al escapar de su llanta trasera. Se había ponchado. No importaba. Bajó y empezó a empujar la bicicleta, con la urgencia quemándole en el pecho. Fue entonces cuando el cielo se rompió. No fue una lluvia normal, fue un diluvio, un castigo que caía con la furia de un huracán, borrando el camino, el paisaje y cualquier esperanza de llegar pronto. Empapado y temblando, divisó algo a lo lejos, a unos 40 metros del camino, la silueta de una casucha de madera, una mancha de podredumbre en medio del campo anegado. Parecía abandonada, tragada por el tiempo, y entonces vio algo más. Una figura que se movía con dificultad hacia ella, un perro, pero era un perro inmenso, de un tamaño que nunca había visto, y cojeaba de una pata trasera, arrastrándola con un esfuerzo penoso. Su instinto le gritó que se alejara, pero el frío y la necesidad de proteger las medicinas fueron más fuertes. Quizás allí dentro podría esperar a que la tormenta amainara. Se acercó a la puerta desvencijada y golpeó. Nadie respondió. El único sonido era el de la lluvia torrencial. Empujó con suavidad y la puerta cedió con un gemido. Adentro, el olor a tierra mojada, a madera podrida y a algo más, algo animal y almizclado, lo golpeó, y allí estaba el perro, echado sobre un catre militar cuya lona estaba hundida por el peso y los años. El animal levantó su enorme cabeza y lo miró. Sus ojos no reflejaban nada, no gruñía, no movía la cola, no mostraba agresión ni bienvenida, solo observaba, con una quietud antinatural. «Me voy a quedar contigo, perrito», susurró el niño, más para darse valor a sí mismo que para el animal. «Solo un ratito, en lo que pasa la tormenta». Se sentó en el suelo, sobre un costal roto, abrazando contra su pecho el paquete de papel que contenía las medicinas. No podían mojarse, eran la vida de su madre. El cansancio del viaje, la tensión y el arrullo monótono y violento de la lluvia lo vencieron. Apoyó la cabeza contra la pared húmeda y sus párpados se cerraron. No sabe cuánto tiempo pasó, pero despertó por un sonido, un rumor bajo, gutural, que parecía vibrar a través del suelo de tierra. No abrió los ojos por completo, solo una rendija diminuta, actuando por un instinto de presa que no sabía que poseía.
Fingió seguir dormido. El sonido no era un gruñido, era algo peor, era un murmullo sordo, como palabras ahogadas en una garganta que no estaba hecha para hablar. Y entonces, a través de sus pestañas, vio el movimiento. El perro se incorporó, pero no se levantó como lo haría un animal. Se irguió lentamente, con un crujido de huesos que resonó en la pequeña choza. Se puso de pie sobre sus patas traseras. Lo que se levantó de aquel catre no era un perro. Era alto, tan alto como un hombre corpulento, y su silueta recortada contra la tenue luz de la puerta era la de una persona. Pero la cabeza seguía siendo la de aquel perro enorme y oscuro. El niño sintió que el aire se congelaba en sus pulmones. La criatura giró su cabeza de pesadilla hacia él, y por un segundo eterno, sus ojos se encontraron en la penumbra. Pudo sentir esa mirada inhumana sobre él, una mirada que parecía sopesarlo, medirlo. Luego, sin hacer el más mínimo ruido, la cosa caminó en dos patas hacia la puerta y se desvaneció en la cortina de lluvia y oscuridad. El tiempo perdió todo sentido. Pudo haber estado paralizado por minutos o por horas. Cuando la furia de la tormenta finalmente se redujo a un goteo constante, reaccionó. Se quitó la camisa, todavía húmeda, y envolvió con ella el paquete de las medicinas, creando una capa extra de protección. Agarró su bicicleta y salió de aquella casa maldita. Empezó a empujarla por el camino embarrado, pero no estaba solo. Lo supo de inmediato. A su derecha, entre la espesura de los árboles, algo lo acompañaba. No podía verlo, pero podía escucharlo. El chasquido de ramas gruesas, el chapoteo pesado de algo que caminaba a su mismo ritmo. Y peor que el sonido, era la sensación. La misma mirada que había sentido en la choza ahora lo perforaba desde la oscuridad del monte. Una presencia abrumadora que le prometía violencia. En un instante de pánico puro, soltó la bicicleta. El armatoste de metal cayó con un estruendo en el lodo. Y corrió como nunca antes había corrido en su vida, con los pulmones en llamas y el terror dándole alas. No miró atrás. Sabía que si lo hacía, se detendría para siempre. Llegó a su casa convertido en un despojo de lodo y agotamiento, pero con las medicinas intactas. Su madre, al verlo llegar, lo abrazó con una alegría tan pura y desesperada que, en el calor de ese abrazo, el recuerdo de la pesadilla se desvaneció por un momento. Al día siguiente, cuando el sol secó la tierra, volvió a buscar su bicicleta, pero ya no estaba. Nunca supo que fue de ella, y hasta el día de hoy, tantos años después y a miles de kilómetros de distancia, se hace la misma pregunta. ¿Aquella criatura lo perdonó por llevar las medicinas para su madre? ¿O simplemente lo dejó ir, sabiendo que el miedo que le había provocado sería una marca más profunda y duradera que cualquier herida física? Nuestra siguiente historia nos llega desde México. La protagonista es Nazaret, aunque pide que la llamemos Naz. Ella vive en el Estado de México, pero la necesidad la llevó a rentar un pequeño cuarto en la Ciudad de México para estar más cerca de la universidad. Nos cuenta que lo que está a punto de relatarnos ocurrió hace apenas un mes, y que el miedo fue tan intenso que solo se ha atrevido a contárselo a su círculo más íntimo, su hermana, su madre, un amigo cercano y una curandera. Sus días como universitaria foránea, nos dice, habían sido en general buenos, una etapa llena de aprendizaje y nuevos comienzos. Habían sido buenos, hasta esa noche. La vida de un universitario es una tormenta de plazos y agotamiento, pero a veces, la vida real desata un huracán que lo arrasa todo. Para Naz, ese huracán llegó en forma de una llamada telefónica. Una de sus mejores amigas había fallecido. La noticia la partió en dos, un dolor agudo que eclipsó por completo el estrés de los exámenes finales. Tenía que volver a casa, un viaje de 3 horas que ahora se sentía como una travesía por el infierno. Le pidió a un amigo, Antonio, que la acompañara, incapaz de enfrentar el camino sola. Fue en la claustrofobia de ese coche, mientras la carretera se desenrollaba ante ellos como una cinta gris y monótona, que la presa de su entereza finalmente se rompió. Le confesó a Antonio algo que la estaba carcomiendo por dentro, una paranoia helada que había crecido en la soledad de su cuarto. Le dijo que desde hacía días, sentía que no estaba sola, que una presencia invisible la acechaba constantemente. A veces era la sensación inequívoca de unos dedos fríos rozándole la espalda. Otras, un tirón brusco y malintencionado en su cabello cuando no había nadie cerca. Era una vigilancia constante, una opresión que le robaba el aliento. Y entonces, con la voz quebrada, le habló del colchón. Antonio, que siempre se jactaba de ser un escéptico, la escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él no se rió ni intentó consolarla con palabras vacías. En su lugar, la miró con un terror genuino que le heló la sangre a Naz. Naz, le dijo con la voz extrañamente tensa, tienes que hacerte una limpia. En serio, no sé qué sea, pero no estás sola, ni siquiera aquí, en este coche.
Por primera vez, Nas comprendió que lo que la seguía no estaba confinado a su habitación, estaba con ella. Desesperada, intentó la solución más tradicional y accesible, una limpia con un huevo. Siguió los pasos que recordaba de su abuela, pasando el huevo frío por todo su cuerpo, rezando en susurros para que cualquier mal que se le hubiera pegado se transfiriera al interior de la cáscara. Pero cuando lo rompió en un vaso con agua, el resultado fue nada. La yema y la clara se asentaron en el fondo, limpias, normales. Fue una bofetada de desesperanza. Lo que fuera que tenía, no era algo que pudiera engañarse con un simple ritual casero. Fue su hermana quien le dio el contacto de una curandera, una mujer mayor de la que decían que no solo conocía las viejas costumbres, sino que las entendía, que hablaba con lo que no se ve. Nas marcó el número con manos temblorosas. Apenas había comenzado a relatar su historia, la sensación de ser observada, el colchón, la llamada de Antonio, cuando la línea se llenó con un estallido de estática, como un grito digital, y la llamada se cortó. Intentó volver a marcar, una y otra vez, pero su teléfono estaba muerto, sin señal, sin tono, un ladrillo inútil en su mano. 15 minutos después, su teléfono sonó. Era ella, la voz de la curandera, antes calmada y serena, ahora sonaba agitada, entrecortada. Antes de que Nas pudiera decir nada, la mujer habló. En cuanto se cortó la llamada, dijo con dificultad, comencé a vomitar, de forma incontrolable. Una náusea terrible que me dobló en dos. Hizo una pausa, y luego preguntó con una urgencia que asustó a Nas, ¿Tú te has sentido así? Nas confirmó que sí, que una sensación de malestar y náuseas la acompañaba desde hacía días, aunque nunca con esa violencia. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando la curandera volvió a hablar, su tono había cambiado. Ya no había duda, solo una certeza terrible y pesada. Voy a ser clara contigo, niña. Hay un alma en pena dentro de ti. Es una mujer. Por la fuerza que tiene, es probable que se haya ido de este mundo con una violencia extrema. Estuviste en el lugar donde ella se quedó anclada, y al verte, se aferró a ti. Está consumiendo tu energía, bebiendo de tu luz para no hundirse en la oscuridad que la rodea. Ella no sabe que está muerta, no busca hacerte daño, solo está desesperada. Las lágrimas brotaron de los ojos de Nas, un llanto de puro miedo y desamparo. ¿Cómo se lucha contra un fantasma que vive dentro de ti? Como último recurso, llamó a su madre, le contó todo, sabiendo que ella, a diferencia de muchos, entendería. Su madre no dudó un segundo, le propuso hacer un ritual de limpieza a distancia, una conexión a través de la fe y la intención para expulsar a la intrusa. Le dio instrucciones precisas, una veladora blanca para la luz, un vaso con agua para purificar, una planta para la vida, incienso para limpiar el aire, y lo más importante, un objeto personal que la hiciera sentir protegida. Nas eligió un cuarzo que siempre llevaba consigo y un pequeño collar. Sabrás qué hacer, le aseguró su madre. Solo mantén la calma y abre tu corazón. Esa noche, Nas preparó su pequeño altar. Encendió la vela, cuyo fuego danzaba erráticamente en la habitación silenciosa. Se sentó en el suelo y comenzó a respirar profundamente, intentando acallar el pánico que le atenazaba la garganta. Y entonces, sin previo aviso, cayó. No fue un sueño normal. Fue como si el suelo se abriera bajo ella y se hundiera en una oscuridad cálida y profunda. En esa negrura, sintió un peso inmenso sobre su espalda, una carga que la había estado aplastando sin que se diera cuenta, y lentamente, dolorosamente, sintió como esa carga comenzaba a desprenderse, como si algo estuviera siendo arrancado de su propio ser. Fue entonces cuando la vio, una mujer sentada frente a ella. No podía distinguir sus rasgos, su rostro era un borrón de tristeza, pero su presencia era abrumadora. Nas, actuando por un instinto que no era el suyo, le habló. No conozco tu historia, dijo, su voz resonando en el vacío. No sé por qué estás aquí, quiero ayudarte a encontrar la paz, pero este no es tu cuerpo, este no es tu lugar. Desde el fondo de mi corazón, te pido por favor que me dejes. Mientras hablaba, una avalancha de conocimiento que no era suyo inundó su mente, vio destellos de una vida truncada, sintió la traición y el dolor de una muerte violenta a manos de un hombre. Y un nombre resonó en su conciencia, Teresa. Junto al nombre, una preocupación abrumadora, una angustia que no le pertenecía, su descendencia. Esa palabra se quedó grabada en su mente, vibrando con un significado que no podía comprender. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, su madre trabajaba, invocando protección, pidiendo a los arcángeles que guiaran a esa alma perdida hacia la luz. Y la conexión de ambas, el poder de una madre y la voluntad de una hija, funcionó. Nas despertó con un sobresalto. La habitación estaba en silencio, pero era un silencio diferente. Era paz. El aire, antes pesado y opresivo,
Ahora se sentía ligero, limpio. El cansancio, las náuseas, el miedo, todo se había ido. Mientras recogía las cosas del pequeño ritual, sintió un abrazo cálido y fugaz en su espalda, un gesto de gratitud que no provenía de ninguna fuente física. Desde esa noche, Nas no es la misma. Algo se abrió dentro de ella. Ahora, en muchos lugares a los que va, escucha susurros en el borde del silencio, siente presencias que antes le eran imperceptibles. La puerta que se abrió para dejar salir a Teresa, quizás, nunca se cerró del todo. ¿Fue el final de una pesadilla o el comienzo de otra? ¿Fue casualidad o el destino la llevó a ese cuarto, a ese colchón, para convertirse en un faro para los que vagan en la oscuridad? Uno nunca sabe dónde se esconde el eco de una tragedia. Una parada de autobús, un vagón de metro, un pasillo de hotel, un sitio en la calle por el que solo íbamos de paso. Y así, sin darnos cuenta, algo se queda con nosotros, algo nos elige. Ahora, viajemos más al sur, a Santa Ana, en El Salvador. Desde allí nos escribe Jennifer, para contarnos algo que le sucedió en el año 2015, algo que comenzó, como tantas otras historias de terror, con una simple promesa de diversión. Hay lugares que guardan memoria, lugares donde la tierra misma parece recordar el calor, la sed y el miedo. Para Jennifer, ese lugar es la casa de su abuela en San Miguel, en una pequeña comunidad llamada Bolívar. Era una casa sencilla, pero el terreno que la rodeaba era hermoso, o al menos lo era bajo la luz del sol. Detrás de la casa principal, un pequeño anexo de adobe humeaba con el aroma de las tortillas recién hechas, y no muy lejos, el terreno se partía en dos, dando paso a una quebrada. No era un río, sino el lecho seco de uno, un cementerio de piedras enormes y lisas, pulidas por el agua de inviernos pasados, donde las mujeres del pueblo a veces bajaban a lavar la ropa. Aquel día, el calor era un castigo, un sol blanco y furioso que rajaba la tierra y evaporaba hasta el último aliento de humedad. El agua en la casa se había acabado, y la única fuente cercana era una tubería de agua potable que corría al otro lado de la quebrada. La orden fue clara: vayan por agua, pero son niños, y para un niño, la sed del momento nunca es tan urgente como el juego que tiene delante. Ignoraron la orden, siguieron jugando, corriendo entre los árboles, dejando que las sombras se alargaran y se tragaran el paisaje, convencidos de que si esperaban lo suficiente, los adultos se olvidarían o enviarían a otro. Fue un error de cálculo fatal. Creyeron que la oscuridad los protegería de la tarea, sin entender que la oscuridad tiene sus propias tareas para quienes se atreven a desafiarla. Cuando la noche ya era un manto espeso y sin estrellas, su primo mayor salió de la casa. Su rostro era una máscara de furia. No era solo un regaño por la desobediencia, era una lección, una que ninguno de ellos olvidaría jamás. Creyeron que se iban a salvar, dijo con una voz tensa. Pues no, vamos a ir por el agua, ahora mismo, y vamos a ir todos juntos. La quebrada, de día un simple obstáculo de rocas calientes, de noche era la boca de una cueva, una oscuridad absoluta, tangible, que se tragaba la luz y el sonido. Sin una linterna, no podías ver ni la mano que te tapaba la cara. El único guía era el tacto, el hombro del que iba delante, las piedras resbaladizas y traicioneras bajo los pies descalzos. Se tomaron de las manos, formando una cadena humana temblorosa, y avanzaron a ciegas. Su primo, a la cabeza, cargaba con dificultad 2 cántaros de barro vacíos. Llegaron al chorro de agua, un susurro plateado en la negrura, y empezaron a llenar los recipientes. El sonido del agua llenando el barro era lo único que rompía el silencio, hasta que escucharon otro sonido, un tuac-slap rítmico y húmedo. El sonido inconfundible de alguien lavando ropa, golpeándola contra una piedra. Pero, ¿quién lavaría ropa a esa hora, en medio de esa oscuridad? A unos metros, junto a un viejo pozo de piedra, distinguieron una silueta, una mujer, vestida completamente de blanco, su figura un faro pálido en la negrura. Tenía el cabello largo, negro y lacio, y le caía sobre la cara como una cortina, ocultando por completo sus facciones. Parecía no notar su presencia, absorta en su tarea macabra. Fue la más pequeña del grupo, la prima de Jennifer, quien rompió el hechizo. En la inocencia de su mente infantil, reconoció a la figura. Creyó que se trataba de Cecilia, una mujer muda del pueblo a la que todos conocían, y con la lógica simple de una niña, se acercó a ella, llamándola con el apodo cariñoso que le daban. Chechi, susurró. Chechi. La mujer detuvo su labor. Lentamente, giró la cabeza cubierta de pelo en su dirección, y luego, levantó los brazos, extendiéndolos hacia la niña en un gesto que podría haber sido una invitación, un abrazo. Mira, le susurró Jennifer a su primo. Creo que Chechi quiere abrazar a mi prima. Su primo volteó a ver, y su rostro se transformó. La confianza, la ira, todo se desvaneció, reemplazado por una máscara de terror puro, primordial. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la mujer de blanco, y entonces gritó. No fue una orden, fue un aullido de pánico. ¡Corran! ¡Corran a la casa y no miren atrás!
Jennifer obedeció. El instinto se apoderó de ella y echó a correr a ciegas hacia la luz lejana de la casa. Pero la curiosidad es una serpiente que muerde incluso en medio del pánico. A mitad de la carrera, miró hacia atrás y lo vio. Su primo estaba jalando con todas sus fuerzas a la primita, que se resistía, hipnotizada. Y la mujer se había descubierto el rostro, o más bien, ya no tenía un velo de pelo que lo cubriera. No hay palabras para describir lo que Jennifer vio. No era un rostro humano, era una pesadilla de carne alargada, como si hubieran tomado una cara normal y la hubieran estirado hacia abajo, deformando cada rasgo en una mueca grotesca, interminable, con una boca que se abría en una sonrisa que no era sonrisa y unos ojos que eran pozos de oscuridad. El terror le dio alas. Corrió con el sonido de los llantos de su primita a sus espaldas, cargada en brazos por su primo, que lo seguía de cerca, huyendo de esa aparición imposible. Cuando llegaron a la casa, jadeando, cubiertos de sudor y lágrimas, la abuela los esperaba en la puerta. No preguntó nada. Su rostro era una máscara de severidad y conocimiento ancestral. Los metió a todos de un empujón y, sin decir palabra, comenzó el ritual. Los roció con agua bendita que siseó en su piel caliente. Les frotó los pies y las sienes con aceites y plantas aromáticas cuyo olor llenó la habitación. Y luego, los puso a todos a rezar. Esa noche durmieron amontonados en una sola cama, un nudo de cuerpos infantiles buscando consuelo en el contacto. Pero el sueño no trajo paz. Afuera, en la oscuridad, algo daba vueltas a la casa. Escuchaban sus pasos en la tierra seca, el sonido de largas uñas rasguñando las paredes de madera. Jennifer recuerda que el sonido no era aleatorio, era metódico, como un depredador estudiando una jaula, y a veces, el rasguño se detenía justo debajo de las ventanas, seguido de un silencio expectante, como si la criatura estuviera allí, inmóvil, intentando mirar hacia adentro, recordándoles que seguía ahí fuera, esperando. Al día siguiente, su primo amaneció ardiendo en fiebre, una fiebre delirante que lo mantuvo postrado en cama durante varios días. Su tío, al enterarse de lo ocurrido, fue a la quebrada a buscar los cántaros que habían abandonado en su huida. Regresó con las manos vacías y el rostro pálido. No los encontré, dijo, evitando la mirada de todos. Pero más tarde, Jennifer lo escuchó hablar en susurros con su abuela en la cocina. La verdad era mucho peor. Si los vi, le confesó, estaban junto al pozo, pero no me atreví a tocarlos. Estaban llenos hasta el borde de cabellos negros y muy largos. Tiempo después, sus padres, intentando dar un nombre al horror, sugirieron que se habían topado con la ciguanaba, pero a Jennifer esa explicación nunca le cuadró. La leyenda que ella conocía hablaba de un espíritu que se le aparece a los hombres mujeriegos, a los borrachos que vuelven tarde a casa, los seduce con su figura y luego, al revelar su rostro de caballo, los despeña por un barranco. Pero esto había sido diferente. ¿Por qué se le aparecería a un grupo de niños? ¿Por qué extendió sus brazos hacia la más pequeña? No parecía un acto de seducción, sino de posesión, como si quisiera llevarse algo, o a alguien. Su abuela ya no vive allí. El tiempo y el miedo la empujaron a mudarse con ellos, y aunque han pasado los años, Jennifer nunca ha querido volver a esa casita. Hay lugares que guardan memoria, y ella no tiene ningún deseo de averiguar si esa tierra, y lo que habita en su oscuridad, todavía la recuerda a ella. Nuestra siguiente historia nos habla de un tipo de acecho diferente, no en un campo solitario, sino en la aparente seguridad de una calle urbana. Nos escribe una mujer que, tras una reciente separación, se mudó a un barrio cercano a su trabajo. Una calle tranquila, se dice a sí misma para calmar los nervios, pero la tranquilidad, a menudo, es solo una máscara del silencio, y el silencio, por la noche, puede ser ensordecedor. Ella le llama tranquila por no admitir la verdad, que en cuanto el sol se pone, la calle se vacía, como si un toque de queda invisible empujara a todos a encerrarse. El alumbrado público es escaso y, para ser sincera, le aterra salir tarde, no por lo paranormal, sino por las pocas figuras que desafían la oscuridad, uno o dos hombres en las esquinas, envueltos en humo y miradas pesadas. Pero hace unos días, empezó a notar algo más. Un sonido que se repetía cada noche, después de las 11. Un patrón en la oscuridad, el sonido de alguien tocando las rejas de las casas. Primero una, lejos, luego otra, más cerca, y otra, como un mensajero macabro, avanzando casa por casa, acercándose a la suya. Al principio, intenté restarle importancia. Lo catalogué como uno más de los ruidos nocturnos de un barrio desconocido, un sonido al que simplemente debía acostumbrarme. Pero el sonido no era aleatorio, tenía un patrón, una cadencia, y esa regularidad se convirtió en un gusano que se retorcía en mi mente. Decidí preguntar.
En la pequeña tienda de la esquina se encogieron de hombros, me dijeron que ellos solo trabajaban allí, que la noche se tragaba la calle y ellos no eran testigos de nada. Mi vecina de al lado, una mujer mayor que siempre barría su porción de acera con una lentitud exasperante, pareció no entender mi pregunta, o quizás fingió no hacerlo. El muro de silencio era casi tan inquietante como el propio sonido. La respuesta llegó una tarde, de la vecina de enfrente, mientras regaba unas macetas mustias. Me vio mirándola y se acercó a su reja, bajando la voz como si temiera ser escuchada. Es la viejita de las rejas, dijo. No te preocupes, creemos que está loca. Pasa todas las noches, tocando. ¿Pero quién es? Insistí, aliviada por tener por fin una explicación, por muy extraña que fuera. La mujer se encogió de hombros, y en ese gesto vi una incomodidad que desmentía sus palabras tranquilizadoras. Nadie sabe, nunca ha hablado con nadie, simplemente apareció un día. La mayoría de nosotros evitamos salir cuando ella anda fuera, y eso deberías hacer tú también, añadió, su mirada volviéndose dura, una advertencia clara. No le hagas caso, está loca y ya, pero por lo que más quieras, no vayas a salir cuando la escuches tocar. No querrás encontrártela. La primera vez que la vi, fue por accidente. Me desperté con la garganta seca en mitad de la noche y, al pasar por la sala para ir a la cocina, mi mirada se desvió hacia la ventana, y allí estaba ella, una figura esquelética, encorvada bajo un abrigo de lana raído que parecía fuera de lugar en el calor de la noche. Su cabello, una maraña larga y gris, le cubría parte del rostro. Se movía con un avance glacial, como si cada paso le costara un fragmento de vida. La vi levantar una mano huesuda y tocar el timbre de la casa de al lado. No esperó una respuesta, no miró hacia la puerta, solo tocó, y luego siguió su camino, como si cumpliera con un ritual incomprensible. Pocas noches después, se añadió un nuevo sonido a su sinfonía nocturna, el toque suave en mi propia reja. Fue como si me hubiera añadido a su ruta, como si mi casa, antes anónima, ahora estuviera marcada. El sonido era apenas perceptible, un golpeteo débil, como el de un pájaro moribundo contra un cristal. Yo nunca abrí, por supuesto, me quedaba inmóvil en mi cama, conteniendo la respiración hasta que sus pasos se alejaban. Pero cada noche, sentía que su pausa frente a mi casa era un poco más larga. Un silencio cargado de intención. La semana pasada, la red eléctrica de la colonia falló. Un apagón masivo que sumergió la calle en una oscuridad primordial, una negrura que devoraba la poca luz de la luna. Eran casi las 11, y entonces lo escuché. El primer golpe metálico, a unas casas de distancia. Luego el siguiente, más cerca, y otro. Era un metrónomo del miedo, una cuenta regresiva que avanzaba inexorablemente hacia mí. Esta vez, el corazón no me latía, me martillaba las costillas, un tambor frenético que amenazaba con reventar. Cuando finalmente el golpe sonó en mi reja, me quedé petrificada. Pero la oscuridad es una extraña aliada, te oculta, te envalentona. Con un cuidado infinito, me deslicé fuera de la cama y me acerqué a la mirilla de la puerta principal. La reja estaba a solo 2 metros de donde yo me encontraba. Puse el ojo en el pequeño cristal, y me quedé sin aliento. Estaba ahí, justo enfrente, no deambulando por la acera, sino parada, de cara a mi casa. La escasa luz ambiental era suficiente para dibujar su silueta y el brillo pálido de su rostro. Su cabello enmarañado era una corona de sombras, y me estaba mirando, no a la casa, a la puerta, directamente a la mirilla, como si supiera que yo estaba al otro lado. No sonrió, no hizo ningún gesto, solo abrió la boca, y susurró mi nombre. Alexa, un nombre que nunca le había dicho a nadie en ese barrio, un nombre que no tenía por qué conocer. El susurro atravesó la madera, el metal y el hueso, y me congeló por dentro. Retrocedí de un salto, ahogando un grito, tropezando con mis propios pies. Me escondí detrás del sillón, temblando, esperando que se fuera. Pero entonces, escuché su voz de nuevo. Esta vez, el sonido era diferente, más bajo, más íntimo, y provenía del otro lado de la puerta de madera, como si en el lapso de un segundo, hubiera atravesado la reja y ahora estuviera en mi porche, con la cara pegada a mi puerta. Ya sé que estás ahí. El resto de la noche no existió. Fue un lapso de tiempo en blanco, poblado únicamente por la imagen de mi puerta y la certeza de que no debía hacer el más mínimo ruido. No recuerdo en qué momento dejé de escucharla. No sé si se fue, si siguió su camino. Solo sé que pasé horas sin moverme, esperando el sonido de la perilla girando. Desde esa noche, el silencio ha vuelto a la calle. Ya no he vuelto a escuchar el golpeteo en las rejas. Ninguna, y por alguna razón, ese silencio absoluto me asusta mucho más que el sonido, porque un ritual que se detiene solo puede significar dos cosas: o ha terminado, o ha encontrado lo que estaba buscando. Y así, el sonido de las rejas se desvanece en el silencio, dejándonos solo con el eco de nuestras propias preguntas. Cada historia que escuchamos esta noche es una grieta en la superficie de lo real, un recordatorio de que las sombras tienen sus propios habitantes y que a veces, sin buscarlo,
lograrlo, cruzamos sus caminos. Gracias por acompañarnos hasta el final, por ser de los que no apagan la luz, sino que se inclinan para escuchar mejor los susurros en la oscuridad. Este es el despertar del terror, un espacio donde estas voces, estos testimonios de lo imposible, encuentran un hogar. Si sientes que este es tu lugar, si disfrutas de caminar por el filo de lo inexplicable, te invitamos a quedarte, a suscribirte y a formar parte de esta comunidad que no le teme a la noche, porque las historias nunca terminan, solo esperan, en silencio, a que alguien más las escuche. Nos encontraremos de nuevo, muy pronto, cuando la oscuridad vuelva a llamar.